Tenemos que analizar un tema que es muy doloroso y preocupante en el país y es el asesinato del coronel Fernández, el director de la cárcel La Modelo. Señores, buen día. Buen día, Maritza. Miren, aquí quiero que analicemos dos temas. El primero, ¿por qué tenemos que esperar una tragedia de esta magnitud? Y digo de esta magnitud porque el director del sindicato nos acaba de decir que han sido asesinadas 56 personas pertenecientes al IMPEC en los últimos 6 años. ¿Por qué tenemos que esperar a esta tragedia para tomar medidas? El ministro de Justicia acaba de reconocer que efectivamente hay un vacío en este tema de cómo se le ofrece protección a las personas que pertenecen al IMPEC. Y lo otro que quiero que analicemos con todo esto es si los presos, aunque deberían estar bajo el control de las autoridades, tienen en jaque a las autoridades, porque es que esto se está planeando y se está fraguando desde las prisiones. Jorge Iván. De acuerdo, la Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de brindarle protección a las personas que están amenazadas, no solo funcionarios públicos, sino por ejemplo líderes sociales, líderes sindicalistas. Y como lo decía el ministro, eso está reglamentado, hay que hacer la solicitud, presentar las pruebas de las amenazas, le hacen el estudio de riesgo y dependiendo del nivel que se dé, se asignan carro blindado o conductor y todo esto. Y un poco la reflexión que hacía el ministro, un poco entre líneas, y el presidente del sindicato, es que hay riesgos que tienen, o hay cargos que tienen riesgos inherentes. Y entonces el gobierno no tendría que esperar esa ruta, no tendría que esperar la amenaza, sino que uno dice, los directores de las principales cárceles donde estén los criminales, digamos, más peligrosos, esas personas deben tener inmediatamente una protección de la policía, de la Unidad Nacional de Protección. No esperar la solicitud, no esperar la amenaza. Cargos con riesgo, con lo que llamaríamos riesgo inherente. Pero también hay que revisar, por ejemplo, la asignación ineficiente de los recursos. Vamos a dar un solo ejemplo. En Bogotá, la mayoría de los concejales, los que no han renunciado al esquema de protección, Briceño fue uno de los que renunció, 39 concejales todos tienen esquema de protección. Y uno dice, ¿será que todos los concejales de Bogotá que tienen cargos de la Unidad Nacional de Protección están en riesgo? Yo creo que no. Jorge, debería no. hacérseles un estudio de riesgo y los que no tengan estudio de riesgo, esos cargos y esos recursos se pueden asignar. Y así vamos a encontrar cargos que no tienen riesgo, pero por el solo hecho del estatus tienen el sistema de protección. Jorge, y no solo eso, porque imagínese que, por ejemplo, concejales, congresistas, senadores, representantes a la Cámara, tienen a cargo 2 policías, o sea, y estamos hablando más de una situación en la que tenemos una escasez terrible de policías, 2 policías cuidando a un concejal de Bogotá que lo conocen 5 personas y que no tienen ningún riesgo, y esta ha sido una discusión. Y que a veces ni proyectos presentan. Y esta ha sido una discusión de décadas, o sea, lo más triste de todo es que esta discusión la deberíamos haber dado hace mucho tiempo y seguimos dándola y no ha pasado absolutamente nada, que cómo se calcula el nivel de riesgo y cuál es la rapidez para proteger a la persona dependiendo del riesgo en el estado. Entonces, no es lo mismo ser quien está a cargo de una cárcel como la Modelo Bogotá, que tiene además presos que hacen parte de bandas como la Inmaculada, que han amenazado no solo en Bogotá, sino en Tuluá, en diferentes cárceles, que han asesinado, como además ya lo que hablaba la persona del sindicato, más de 50 personas en los últimos 8 años, ¿sabes, Mari? 6 años. 6 años, es alucinante, ¿no? Bueno, Entonces, tiene que haber además una política de protección especial. Y por eso lo que decía el presidente del sindicato, a él mismo le quitaron el esquema de protección y tuvo que presentar tutela para que se lo restableciera. Y por eso ahí yo quiero volver a la pregunta. Están poniendo los presos en jaque a las autoridades en el país, porque, y se lo escuchaba ayer a Jorge Mantilla, si esto le pasa al director de la cárcel La Modelo en Bogotá, ¿qué puede esperar un dragoneante en la trama Cuba? Es que en este espacio hemos hablado varias veces de ese tema, de cómo desde las cárceles de Colombia, por diferentes situaciones, entre ellas la tecnología, pues está desatada la delincuencia operando desde las cárceles, y obviamente esto pone en riesgo a quienes cuidan los presos de las cárceles. Entonces, pues aquí no hay ninguna sorpresa. El ministro ahorita, yo lo veía un poco enredado, como dándole sentido a esta situación pues tan lamentable, pero pues esto no nos damos cuenta hoy de que los guardianes del IMPEC y el personal del IMPEC está en peligro de muerte, ¿no? Ha habido amenazas, incluso ha habido varias muertes de guardianes del IMPEC. Pues imagínense, si los guardianes están en riesgo, pues con mayor razón los jefes de las cárceles. Entonces, el director que asesinaron ayer ya lo habían amenazado siendo director de la cárcel de Aguadas en Caldas. Imagínense. Sí, aquí es un poco como el Estado asigna estos recursos de protección. Yo creo que eso tiene una lógica. Es que los concejales y los congresistas
no tienen riesgos en la mayoría de casos, pero tienen votos. Entonces a los que toman este tipo de decisiones les interesa más consentir a esa clase política que consentir a los ciudadanos, en este caso funcionarios del Estado, que de verdad tienen más riesgo y por eso priorizan los escoltas y los carros blindados, que me parece indignante. Bueno, no tenía escoltas, una cosa, pero ni siquiera un carro blindado al director de la cárcel modelo que tiene 3.000 presos a cargo. Que ya había Ni un recibido carro amenazas. blindado. Julio, denunciaron además que los carros del IMPEC no son carros blindados. Entonces, imagínense en qué condiciones se encuentra gente que está en cargos de altísimo riesgo y que reciben amenazas tristemente, constantemente, como pero las ¿sabe qué, denunciado Juana? en diferentes De oportunidades. eso se necesita también un tema articulado con la policía, y lo decía también el presidente del sindicato. Los 4 dragoneantes que han sido asesinados antes de que ayer se presentara el asesinato del director de la cárcel La Modelo, fueron asesinados dentro de las cárceles o en los alrededores de las cárceles. Es decir, y decía él, y se preguntaba él, es una pregunta que se hace él, ¿dónde estaba la policía para hacer ese cordón de seguridad? Además que, para Mari, detener esto, para dar con el responsable. Esto Todavía tiene no. mucho que ver también con otro tema que hemos hablado acá en la mesa y que hemos analizado, y ha sido también toda la situación crítica de seguridad en Ecuador, y que ha demostrado un poco también lo que pasa acá, y es la relación de las cárceles, las bandas criminales y los políticos y quienes hacen parte y trabajan en estas cárceles. Entonces son redes muy profundas que hay que desmantelar con urgencia. Se me acabó el tiempo. Pero sí, una idea rapidísimo para cerrar. Pues imagínese que está pensando un guardián de la cárcel de Tuluá o de Buga. Exactamente. Si el Estado no es capaz de proteger al director de una de las cárceles más grandes del país, ¿qué pasa con ellos? Que sea una ventana de oportunidad para revisar a fondo el esquema de protección de los cargos que tienen un riesgo inherente en Colombia. Regresamos con la mesa ancha y vamos a hablar ahora de todo lo que está pasando en la Universidad Nacional, que no para. En las últimas horas, 2 hechos muy importantes. El primero, esta orden, porque así dice la directriz del Ministerio de Educación, dice: ordénese citar al Consejo Superior Universitario para nombrar un rector ad hoc. Y yo quiero preguntarles aquí, por supuesto, la pregunta que está sobre la mesa, y es si esto no viola la autonomía universitaria, porque es que el Consejo Superior Universitario ya eligió un rector, aunque no se haya posesionado, aunque el gobierno nacional no reconozca esta posesión. Entonces, y más allá de la polémica, si esto viola la autonomía universitaria y se convierte además en un precedente para otros gobiernos que más adelante quieran intervenir también. Mari, es que no hubo posesión, hubo autoposesión. Esa Peña es la teoría salió- del gobierno nacional, ¿no? es la Porque hay teoría. otros que dicen que sí hubo O sea, posesión y que él entonces efectivamente yo fue ahorita elegido. a una notaría y me posesiono como alcaldesa de Bogotá, o me posesiono como secretaria del gobierno, o como lo que yo tenga ganitas de posesionarme. Llego a la oficina y digo, no, pues que mire, yo me posesioné, pasándome por encima todo lo que implica una posesión de este estilo. O sea, lo de Peña lo siento, pero fue bastante, no sé en qué términos ponerlos, pero pues fue una payasada. Alguien que hace parte del Consejo Superior Universitario, que ha estado ahí como él, que fue además el vicerrector, que ha participado en ese consejo en diferentes oportunidades, sabe que el momento de la posesión lo firma con la ministra de Educación y con el consejo en pleno. Entonces también llevar las cosas al extremo, como él también las está llevando, de ir y autoposesionarse, pues claro que iba a crear una confrontación y una ruptura aún más grande de la que había. En este momento la Universidad Nacional, y lo que pidieron muchas personas de la universidad, fue que hubiera y haya un rector o una rectora ad hoc mientras se soluciona esto. ¿Por qué? Porque también está demandada la decisión tomada por el Consejo Superior. Cuando se habla de autonomía universitaria, me parece que se está utilizando y manoseando enormemente esta palabra. Creo que acá no se viola la autonomía universitaria. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno es esperar y decir, necesitamos una rectoría mientras se decide y se sale resuelta la demanda que pusieron ante la decisión. Sí, pero en todo caso, Juana, claro, él fue y se posesionó con una posesión bastante polémica en una notaría, y aquí lo dijimos, pero no se posesionó de la nada, porque es que él fue el elegido en un larguísimo proceso en donde hay dudas, en donde hay controversias, pero fue el elegido en un proceso en donde además participó la ministra de Educación. Ella misma aceptó las reglas de juego para esa elección, y por eso es que hoy se tiene que declarar incluso impedida. Sí, Maritza, ha habido muchas irregularidades acá. Yo creo que si hubiera habido algo de sensatez jurídico institucional, lo que había que hacer era encargar hasta que no se resuelva el tema a la rectora saliente, Adolí Montoya. Y eso, digamos, los estatutos así lo establecen. Porque evidentemente Peña es elegido
por el Consejo Superior Universitario y su nombramiento se presume legal hasta que el Consejo de Estado no lo declare. Su posición claramente es irregular porque no tiene la firma de la ministra de Educación, de tal suerte que eso se hubiera podido resolver. A mí sí me preocupa, y debo decirlo, que el Ministerio de Educación ordene el nombramiento de un rector. Eso sí me preocupa, que pueda vulnerar la autonomía universitaria, porque digamos aquí quizás no se trata de tomar partido por unos u otros. Aquí en el caso mío, yo digamos tomo partido por el cumplimiento de las normas, por las reglas institucionales, por la normalidad institucional, y creo que esa medida que puede vulnerar la autonomía universitaria va a caldear mucho más el ambiente en la universidad. Y porque se convierte en un antecedente, Julio, y en todo esto yo también quiero preguntar, ¿qué tanto también hay detrás de eso que muchas personas dicen tiene el gobierno nacional, que es una pretensión también de tomar control de muchas cosas, de los gremios, de la Cámara de Comercio, y ahora hacer lo que quiere en la Universidad Nacional porque se opone a la decisión que no está, digamos, a su favor? Pues aquí lo que pasó es que una decisión del Consejo Superior Universitario, con las reglas de juego que aceptaron todos los candidatos que estaban en los estatutos, arrojó un resultado que no le gustó a unos grupos dentro de la Universidad Nacional, y entonces por eso se impide el nombramiento de la persona que salió electa en un proceso que era legal y que estaba en los estatutos. Yo creo que aquí es un buen momento para reflexionar, Maritza, sobre el tema de la autonomía universitaria. Ha sido manipulado históricamente para esconder unos intereses políticos, a veces muy oscuros, que hay dentro de las universidades estatales, y ahora otra vez. Bueno, miren, se me acabó el tiempo, pero yo sé que les prometí lo del tema del recomendado, así que tiene 5 segundos cada uno. A ver. Mire, hace poco murió el escritor Paul Auster. Si quieren empezar a leer su obra, Con la invención de la soledad, me parece que es un buen inicio. El Bueno, domingo Julio, a las 2 de la tarde en la plazoleta del Delia Zapata del centro de Bogotá, concierto de los profes de la Carranga. Y este fin de semana el Festival de Plantas Carnívoras en el Jardín Botánico de Bogotá.